Bienvenidos a una nueva edición del Informativo Económico de Deutsche Welle. Empezamos en Estados Unidos, donde el esperado juicio contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, va a arrancar finalmente este martes con la selección de un jurado. Se espera que en este proceso la acusación exponga el caso de tal modo que demuestre que Bankman-Fried robó miles de millones de dólares de FTX para crear su propio fondo de inversión, para adquirir propiedades inmobiliarias y para donar ilegalmente millones de dólares a las campañas de los dos principales partidos de Estados Unidos, demócrata y republicano. Bankman-Fried fundó FTX en 2019 y en su punto álgido ostentaba una fortuna de 26.000 millones de dólares. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena máxima de 110 años de prisión. Siguiendo muy de cerca la situación de FTX y ahora de este juicio está, por supuesto, Ana Nieto, nuestra corresponsal financiera en Nueva York. Ana, cuéntanos para empezar qué es lo que era FTX para tener una idea de su magnitud y cómo va a defenderse ahora de estos cargos. Sí, Andrés, FTX era una plataforma donde era muy fácil intermediar en cripto, era como la bolsa de este sector. Sam Bankman-Fried había fundado el hedge fund Alameda Research, donde empezó a transferir los fondos de sus clientes que creían custodiados en FTX. Además, era uno de los principales traders de FTX, lo cual pues creaba un cierto conflicto de intereses. Los inversores y los clientes empezaron a dudar de FTX cuando se reportaron los vínculos entre ambas entidades y cuando se supo, además, que parte de los activos de Alameda eran un token digital, el FTT, creado por FTX y que no hacía más que perder valor. Los clientes retiraron su dinero y se encontraron con un agujero de 8.000 millones de dólares. En noviembre la empresa tuvo que solicitar la suspensión de pagos y en diciembre Bankman-Fried fue detenido con varios cargos de fraude. Ahora va a decir que no tenía experiencia, que no era su intención cometer fraude y que no tenía realmente respuesta para todo. Pero 3 de sus socios han admitido ya culpabilidad y están cooperando con la acusación. Cuéntanos, Ana, entonces, cómo está digiriendo todo esto el mundo de las inversiones cripto que viene de sacudón en sacudón. Pues octubre suelen decir que es un mes bueno para los activos cripto y Bitcoin, de hecho, hoy se ha apreciado para empezar el mes, pero se está muy lejos de la euforia del año 2021 y no solamente ha cambiado la situación económica, sino que también hay más precaución, dados los muchos casos en este sector que están pasando por los tribunales, ya sea por quiebras, ya sea para dilucidar cargos. Los precios de los activos apenas se han movido realmente en los últimos meses y el volumen de intermediación ha caído. Plataformas como Coinbase o la misma Binance, que es la mayor de todo el mundo, están registrando menos de la mitad de las operaciones que tenían el año pasado. Las acciones de los reguladores de Estados Unidos se están poniendo entre la espada y la pared a estas empresas y, de hecho, Binance ya ha empezado a despedir a personal y a reducir sus costes operativos. Además, está siendo investigado por el Departamento de Justicia. Las tasas de interés y la cautela de los inversores del capital riesgo están dejando a las startups de este sector sin los pilares de su crecimiento. Las cosas no van tan bien como entonces. Ana Nieto, de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. También en Estados Unidos, la industria automotriz sigue bajo tensión por la huelga de trabajadores en las 3 grandes automotrices de Detroit, Ford, General Motors y Stellantis. General Motors ha anunciado este lunes el despido de 160 trabajadores después de que la medida se extendiera a más fábricas el viernes pasado. Las mañanas de casi la mitad de la vida de Jeff Joly han sido así. Prepararse para su trabajo, que le ayudó a criar a sus 2 hijos y comprar una casa, su porción del sueño americano. Hoy el trabajador de la cadena de montaje se dirige al piquete. Antes significaba que podías salir del instituto y ganar un sueldo de clase media y sacar a tu familia adelante. Creo que la avaricia corporativa está ahogando a la gente normal que intenta vivir. Tenemos que recuperar el nivel de vida que solíamos tener. Se refiere a las condiciones hasta la crisis financiera de 2008. Entonces, los trabajadores de Ford, General Motors y Stellantis renunciaron a prestaciones para recortar costes y salvar a sus empresas del colapso.
Ahora que los beneficios e ingresos de los jefes de las tres grandes están en máximos históricos, los trabajadores también exigen su parte. Mejores salarios, mismos sueldos por los mismos trabajos, para empleados nuevos y antiguos, pensiones, seguridad social y seguro médico. Me gustaría que estos jóvenes recibieran su pensión. Estamos luchando para que los empleados que han llegado en los últimos 10 años tengan una pensión. Nadie debería estar 30 años en esta fábrica y salir sin pensión. Nos merecemos algo mejor. Nos han quitado cosas durante más de 13 años. Merecemos que nos lo devuelvan todo ahora que estamos teniendo beneficios récord. Estos jubilados, la gente que ha estado aquí poniendo su vida en la cadena de montaje, su sangre, sudor y lágrimas para nosotros. No money, no peace. No money, no peace. Está empezando a hacer frío en el piquete y algunos trabajadores han encendido hogueras para calentarse. Me dicen que están decididos a quedarse el tiempo que haga falta, hasta que consigan condiciones justas. Pero cuanto más tiempo pase, más difícil les resultará sobrevivir. Mientras están en huelga, los trabajadores reciben $500 semanales del sindicato. Es aproximadamente la mitad de su salario habitual. Apenas alcanza para cubrir lo básico. Mi hijo me va a preguntar, ¿qué vamos a cenar esta noche? Y yo le voy a tener que decir, bueno, tengo esto aquí y esto aquí. Hay ramen y perritos calientes. O a lo mejor me apetece un pollo asado y unas patatas. Ya sabes, depende. Así que está bien, pero al mismo tiempo es estresante como madre, ¿entiendes? Tengo que aguantar. Voces como la de Michelle resuenan en todo el país. Los sondeos muestran que la mayoría de los estadounidenses apoyan a los sindicatos. Los poderosos toman nota. En tan solo una semana, tanto el presidente Joe Biden como el expresidente y aspirante republicano Donald Trump viajaron a Detroit a reunirse con los trabajadores para ganarse a los votantes de la clase trabajadora. El sindicato del sector no respalda aún a algún candidato para las presidenciales de 2024. No sé si realmente lo apoyan o solo buscan conseguir votos para Garner, pero pone de relieve lo que está pasando aquí. Por ahora prefiere que la solidaridad centre la atención y confía en que la generación de su nieta pueda tener la oportunidad de alcanzar su versión del sueño americano aquí mismo en Michigan. Una medida de fuerza en Estados Unidos con efectos fuera y dentro de Estados Unidos, y de esto vamos a hablar ahora con Kenneth Smith Ramos. Él es ex jefe de la negociación técnica que dio forma al nuevo tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Es también socio de la consultora Agón. Kenneth, gracias por estar con nosotros. Empecemos por la producción en México, cerca de la frontera, la más beneficiada por la deslocalización cercana o lo que llamamos nearshoring. Venimos escuchando que esta huelga presenta oportunidades, pero también riesgo. ¿Cómo lo ve usted? Sí, muchas gracias, Andrés. Pues definitivamente es un riesgo. Hasta ahora no ha habido un daño mayor a las plantas que operan en México. Como tú sabes, hay una enorme integración de los sectores productivos en automotriz entre México, Canadá y Estados Unidos. México exportó más de 112,000 millones de dólares el año pasado en productos automotrices a Estados Unidos. Muchos de ellos son vehículos terminados, pero por supuesto también autopartes, componentes que entran en la cadena de valor y la producción de automóviles en Estados Unidos. La industria nacional de autopartes mexicana señala que la afectación por ahora de la huelga es de alrededor de 80 millones de dólares, que es una cifra importante para cualquier sector, pero cuando hablamos de miles de millones de dólares en el sector automotriz, todavía no es tanto. El riesgo es que si esto se expande, por supuesto podría tener un impacto negativo, porque muchos de los modelos que se producen por parte de las Big Three en Estados Unidos utilizan muchos componentes de México. Entonces ese es el riesgo, que esto se siga extendiendo. Ya son 2 plantas más, centros de distribución en Estados Unidos, y ese podría ser el riesgo a largo plazo para el sector automotriz mexicano de no solucionarse la huelga.
Kenneth, estas llamadas 3 grandes automotrices de Detroit tienen beneficios récord, pero no responden a las demandas de los sindicatos. Argumentan que necesitan este dinero para asegurar innovación y viabilidad en la era de la electromovilidad. ¿Es esto así o no es esta huelga un síntoma de tensión en lo que venimos viendo en el mercado laboral desde el fin de la pandemia? Esto es crecimiento del empleo con estancamiento de los ingresos. Sí, mira, por supuesto, la pandemia generó enorme distorsión en todos los sectores productivos. Lo que hemos visto es una recuperación fuerte del sector automotriz en América del Norte, una relocalización, como ya mencionabas al inicio, de plantas de diferentes partes del mundo que están llegando a México a producir tanto vehículos ligeros como autopartes. Y lo que sucede en Estados Unidos es que hay una brecha importante en estos momentos entre lo que pide el sindicato, el UAW, que son incrementos de hasta 40% en los salarios, mientras que las empresas están dispuestas a llegar hasta un 20%. El argumento del sindicato es que el sector sigue creciendo, pero que los beneficios se van principalmente a los directivos de las empresas, a los grandes ejecutivos, y que no hay un impacto real para los trabajadores. La realidad, por supuesto, desde el punto de vista de mantener la competitividad del sector automotriz en Estados Unidos, va a ser muy importante que lleguen a una solución en un punto intermedio. Tampoco pueden hacer demasiado costoso toda la mano de obra en Estados Unidos, porque las empresas finalmente podrían decidir localizarse en otras regiones del mundo, y eso por supuesto puede causar un daño a la región en términos del crecimiento de la industria automotriz y sobre todo ante la posibilidad de que la región norteamericana se convierta en el gran hub, en el gran centro de producción de las grandes marcas de vehículos eléctricos de aquí a los próximos 25 años. Kenneth Smith Ramos, en Ciudad de México, muchas gracias por esas informaciones. Hasta cualquier momento. Un placer, Andrés, como siempre. Muchas gracias. Así termina la economía hoy. Hasta la próxima.